vamos a vernos expuestos a este tipo de problemas. Y como cristianos también obviamente no somos inmunes a los agravios que puedan hacernos otras personas. Problemas, agravios. Y cómo, el título es ¿cómo reaccionar a estos agravios y problemas como cristianos? Porque obviamente desde la carne estamos muy influidos a reaccionar como la gente del mundo. ¿Y cómo reacciona la gente del mundo? Pues lo primero que va a hacer es vengarse, hacer alguna acción en represalia por el agravio sufrido. O cuando tenemos problemas, ¿cómo lo resolvemos? ¿Y en qué actitud, según la palabra de Dios, es la correcta para poder enfrentarnos? Y claro, la sabiduría humana nos dice que la virtud del ser humano es responder a un agravio con tus propios medios o con tu venganza, o al problema con tus medios, y puedas pues de esa manera pues sentirte que tú eres una persona que no necesita depender de Dios para nada, sino que Dios es una muleta y que por lo tanto tú te encargas, haces basado en tu criterio cómo vas a modular tu respuesta, ¿no? Eso es lo que la carne nos dice. Y hay cristianos que lamentablemente por ese influjo del mundo reaccionan como una persona del mundo. Pero lo que vamos a ver ahora es cuál es el consejo de Dios para saber cómo reaccionar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y vamos a ver 3 problemas y cómo resolverlos. Pero antes vamos a analizar un tema que no estaba originalmente en el texto aquí, pero lo añadí justamente ayer cuando iba a pasarlo justamente del USB. Parece que en lugar de poner copiar puse cortar, supongo yo. Pero bueno, vamos a ver en Santiago, capítulo 3, qué es lo que debe haber en un creyente y qué es lo que no debe haber. Y lamentablemente, a veces en las iglesias cristianas, vamos a encontrar que el creyente actúa más en la carne que en el espíritu. Y aquí Santiago va a hacer un bosquejo bastante fuerte y duro de cuáles son las actitudes que no deben existir en el creyente y las que sí tienen que haber. Dice el capítulo 3 de Santiago, a partir del verso 13, vamos a ver hasta el 18, dice lo siguiente. Fíjense cómo empieza. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El que tiene algún cartel, algún currículum fabuloso, títulos académicos, ¿será ese el sabio entre vosotros? Dice Santiago a continuación: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. No aguerrido, no violento, no agresivo. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, está hablando entre los mismos hermanos, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque, 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Vaya. Y cuando a veces quizás puedas recordar en alguna iglesia, bueno, creo que están en varias iglesias, que puedan suceder estos fenómenos, esto es muy triste. Contención, celos, es algo duro, pero sucede y trae devastadores resultados. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la actitud correcta. Fíjense que no nos da una bagatela, algo, voy a repetirlo, bastante fuerte.
en cuanto a nivel espiritual. Pero la sabiduría, el que quiera pretender ser sabio tiene que modular y actuar de esta manera, dice que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, no es contenciosa, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, esa era una pequeña introducción con este verso, pero ahora voy a hacer esta pregunta que aquí estaba formulada, voy a poner en la pantalla, pero bueno, no importa, voy a leer de aquí. Dice: ¿debo yo confiar en Dios para conseguir un socorro, una vindicación o una solución? ¿O debo confiar en mi propia reacción para lograrlo? Que es lo que lamentablemente muchas veces se hace. Yo confío en mi reacción, yo articulo mi respuesta según mi criterio, mi sabiduría, y actúo. Luego desparrama un berrinche, una cosa tremenda. O debo confiar en mi reacción para lograrlo, es decir, bueno, lo que acabo de decir, o confío en Dios o confío en mi reacción carnal. Ahí está la pregunta, ¿no? Bien, vamos a ver tres tipos de reacciones. Ante el agravio mediante la venganza. ¿Me vengo o no me vengo? Ahí está la pregunta. 2, ante la vindicación con el reclamo. He sufrido una injusticia y quiero ir a reclamar. ¿Cómo actúo allí? Y 3, ante un problema, no es que me hayan hecho nada, simplemente tengo un problema, con nuestro criterio de solución. Son esos tres aspectos vamos a tratar ahora. Vamos a empezar pues con el primero, por la venganza. He sido herido, dañado, perjudicado, agraviado. Por un creyente o por un no creyente, da igual. Da igual. ¿Cuál será mi reacción ante ello? ¿Voy a vengarme? ¿Voy a, en mi respuesta, hacer algo que también lo agravie a él como me agravió a mí? De acuerdo a la carne, en nuestra mente eso va a surgir. Eso lo sabemos perfectamente. Y ha sucedido muchas veces. Que hay un pronto carnal que te dice: ¿quién ha hecho esto? Ahora vas a ver. Ahora yo te voy a dar un palo y vas a ver lo que me has hecho. Eso es lo que obviamente del fuego carnal nos sale, nos brota. Pero ¿cuál debe ser la actitud verdadera de un creyente? ¿De acuerdo a esa sabiduría del mundo o a la sabiduría de Dios? ¿Y qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versos 16 al 21? Y aquí dice algo muy interesante. Fíjense cómo él lo describe. Dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Repito, no paguéis a nadie mal por mal. Eso es lo que nos nace carnalmente hacer. Pero dice, eso un cristiano no debe hacerlo. Contente. ¿Tendrás ganas? Sí. Pero tienes que contenerte por tu temor a Dios. O porque si no, ¿qué temor a Dios vas a mostrar si tú no te quieres contener? ¿Me entienden, no? Y dice luego: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Creyentes, no creyentes, igual. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de nosotros, ¿verdad?, estad en paz con todos los hombres. Obviamente tú puedes tratar de hacer las paces, pero si hay personas que no quieren, no es culpa tuya, tú lo has intentado, pero la otra persona no quiere dar su brazo a torcer, eso ya es problema de esa persona. No es tu problema. Tú hiciste lo que Dios quiere hacer, es tratar de hacer las paces, y si la otra persona no lo acepta, es su problema. Luego, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino olvidarse del asunto. Fíjense lo que dice: si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Wow! Es decir, que no es que tú te vayas a podrir en el sufrimiento de esa injusticia, sino que tú simplemente no vas a vengarte, pero eso se lo encargará, el Señor se encargará de hacer justicia. ¿Te dan cuenta? Hay un vehículo para la justicia. No es que simplemente te vas a quedar
contentito con el agravio, pero vas a primeramente a buscar el perdón y hacer de tu parte para, en lugar de vengarte, hacer otra cosa, que vamos a ver qué es lo que dice que hay que hacer. Vamos a ver lo que dice luego. Así que, fíjense lo que dice que al final, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debe hacer? Tirar una piedra. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas, esta parte, para la parte final es buenísima. Esto se nos tiene que quedar grabado en la cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Para repetirlo, creo que no lo he dicho bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la actitud cristiana. Ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza si en lugar de vengarte, le estás ayudando, le estás socorriendo a aquel que te agravió. Yo no sé si alguno de vosotros recuerda alguna vez haber practicado esto en su vida. Yo por lo menos sí. Y claro, y agravios fuertes. Pero si yo quiero ser coherente con mi fe y tengo temor de Dios, tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios y tengo que hacer eso. ¿Se dan cuenta? Y aunque me haya agraviado, yo voy a tratarlo normalmente y si tengo que ayudarlo, lo voy a hacer. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Yo creo que sí, porque para eso tenemos al Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo tienen que habitar en nosotros, obviamente. Pero cuando la gente comienza a alimentar más la carne que el Espíritu, obviamente el fruto del Espíritu Santo van desapareciendo y no se van manifestando. Pero si le damos cobertura al Espíritu, para poder verdaderamente andar en el Espíritu, pues sí, esos frutos se van a notar cada vez más. Es difícil lo que estoy diciendo, por supuesto que sí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero esa es una norma perfecta para tratar este tema, el tema de la venganza. Y aunque sabemos que hemos sufrido una injusticia, a veces puede ser una justicia terrible, vemos que siempre va a haber justicia. No vamos a ejecutarla nosotros, pero Dios sí. Yo sí lo tomo en cuenta. Yo debo de perdonar, pero las consecuencias de lo que haya hecho esa persona van a manifestarse o en esta vida o en la otra. ¿Quién sabe? Por el juicio de Dios no sabemos eso, pero lo que sí podemos confiar es que la venganza será de Dios. Por eso digo, aquí pueden haber agravios pequeños que son algo más fáciles de digerir, pero también agravios terribles, que son más difíciles de digerir. Y ahí tenemos que tener una ayuda divina muy especial, porque son muy difíciles. Bien, vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo enfrentar el reclamo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Nos ponemos todos coléricos, nos dejamos que la calentura de las emociones sea la que vaya a dirigir qué es lo que vamos a hacer en nuestro reclamo. El reclamo es justo, pero yo debo de actuar según la carne y precipitarme según la carne para poder resolver este problema, este reclamo. Yo lo sé por experiencia propia que reaccionar así con la mente caliente, calenturada, lo que voy a hacer es simplemente, y me ha pasado, empeorar la situación. Y eso le pasa hace poco, hace una semana, y justamente por eso elegí este mensaje hoy. Hubo una hermana que me habló de un problema que había tenido otra iglesia. Esa hermana de otra iglesia, pero había tenido un problema con más gente que no son de la iglesia, obviamente. Y estaba muy enfadada porque lo que había hecho, creo que fue no voy a decir los detalles porque no quiero que se vayan a enterar. La cosa es que estaba muy enfadada y de saber qué hago, voy a hablar con un abogado, voy a hacer un reclamo, una protesta. Y le digo, tranquila, no te precipites a tomar una acción así. Eso aparentemente desde el punto de vista mundial, no, tú tienes que defender tus derechos y esto es así, tienes que hacer esto y tienes que reaccionar de esta manera. Le digo, no, esa es la reacción mundana, la reacción carnal, la reacción diabólica. Pero no, lo que el Señor te dice es otra cosa. Atempera tu ánimo, deja las cosas en las manos de Dios, confía en Él y no reacciones precipitadamente. Es más, si puedes simplemente dejarlo pasar, déjalo pasar. Y yo también lo he practicado y también funciona. Ahora, hay una cosa que
que quiero aquí sí leerlo directamente como está en el texto, porque la verdad que es bastante relevante. Y dice lo siguiente, escuchen bien, solamente un párrafo. Nunca hay que tomar decisiones desde el enojo y menos aún con el afán de venganza. Es mejor dejar enfriar el temperamento y buscar la dirección de Dios para modular el reclamo o la maniobra correcta. Posiblemente tengas que hacerlo, pero cuidado, hazlo con calma. Incluso, muy en contra de la humana sabiduría, dejar el asunto en las manos de Dios y no maniobrar nada por nuestra cuenta puede ser, en algunos casos, lo más conveniente. Yo sí recuerdo perfectamente cosas como estas. Y como de pronto, tengo que reclamar y tengo que decir esto. Señor, esto lo dejo en tus manos. Tú encárgate de solucionarlo. Y el Señor lo soluciona. Y cuando no he hecho eso, y fui por lado y salí tras lado. Así de simple. El problema es ese peor. Incluso comienza a agrandarse. Se sobredilata. Eso es por actuar en la carne. No estamos llamados a actuar en la carne, sino a actuar en el espíritu. Por tanto, hay que decir esto. ¿Qué dice aquí digo más? No obstante, si seguimos los dictados de la carne y nos obcecamos en buscar una solución carnal, podemos estar seguros que los resultados van a ser funestos. Por esto, aquí veo Proverbios 25:8, dice lo siguiente: no entréis apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Yo creo que el proverbio lo dice clarísimo. Está resumiendo lo que acabo de señalar en el párrafo. Repito, no entres apresuradamente en pleito. Aplácate un poco, piensa bien. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. O sea que verdaderamente, si confiamos en la carne, podemos empeorar las cosas. Si confiamos en Dios, podemos permitir que Él lo solucione de una manera mejor, mucho mejor. Bien, hay otro proverbio que dice lo siguiente, en relación a la precipitación. Cuando es posible, por ejemplo, que haya casos en los cuales tú has sufrido una injusticia, un agravio, pero el agraviante no lo hizo por mala fe. Por alguna razón que no era de su voluntad, sucedió de esa manera, te perjudicaste. Pero como no te has enterado bien del asunto, inmediatamente te precipitas y ya lo sentencias como que fue el culpable y comienzas a tomar acciones en base a ello, tomándolo como que alguien verdaderamente lo hizo mal. No te pusiste a investigar qué fue lo que sucedió y qué fue lo que produjo este problema, y simplemente vas y acusas a esa persona y te lanzas contra él. Hay que tener cuidado. Hay un proverbio que dice, Proverbios 18:13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Repito, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. No te precipites. Eso también es lo que debes evitar, precipitarte. Siempre debemos confiar en el poder de Dios para solucionar nuestros problemas. Por eso está también en Proverbios ese famoso pasaje del capítulo 3, del verso 5 al 8, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, no cualquiera, no una parte nada más, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego dice también el 8, no seas sabio en tu propia opinión. Y cuánta arrogancia muchas veces nos puede engañar para que pensamos que somos el epítome de la sabiduría y que podemos, por lo tanto, saber hacer lo correcto en circunstancias como estas. Dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, te va a convenir. Haz lo que yo te aconsejo, dice el Señor, y te va a ir mejor. Pero si no me haces caso y haces lo que te da caso a tu hígado, entonces lo que vas a hacer es arruinar tu situación
y va a ser peor que antes. Eso va a ser más bien una necedad. Bien, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer para solucionar los problemas. Ya vamos a la parte, la última, la tercera. ¿Cómo lo solucionamos? Esto ya no estamos hablando de agravios, estamos hablando de problemas que nos enfrentamos en la vida. Y claro, ¿cómo yo saber si voy a enfrentar este problema con mis recursos personales o con los recursos de Dios? ¿Hay algún criterio, algo que te vaya a decir, bueno, qué hacer? Bueno, sí hay uno. Vamos a primero ver la intervención directa, ¿no? La intervención directa es cuando tú, indirecta, me he equivocado. Voy a ver primero la indirecta y luego la directa. La indirecta es que Dios va a hacerlo a través de tu esfuerzo, a través de tu intervención, a través de tus procedimientos. Y Dios va a bendecir esos procedimientos. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto y tenía que conquistar Canaán, no fue una conquista que Dios hizo por intervención directa, sino por intervención indirecta. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel tenía que ir a luchar en las batallas contra los pueblos cananeos para conquistar el territorio. Pero, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? Era darles la victoria. Es como decir, yo tengo un problema de escasez. Pues bueno, yo puedo seguir trabajando, ganando dinero, y eso es obviamente, ¿no? Y Dios me dé un trabajo y me dé una prosperidad económica a través de mi esfuerzo y lo fructifica a través de lo que hago. Es una forma indirecta que Dios me bendice a través de mi esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no puedo hacer nada? ¿Qué pasa cuando no puedo hacer nada? Ahí ya no me queda otra que esperar el esfuerzo directo de Dios. Y sí, Dios puede solucionar las cosas de una forma totalmente directa. Y vamos a ver unos pasajes donde vemos esto. En Éxodo capítulo 14, verso 13, dice lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca para siempre los veréis. ¿Podía hacer algo el pueblo de Israel que estaba entre el Mar Rojo y el ejército egipcio? Evidentemente no. Tenía que, en este caso, como ya no puedes hacer nada, Señor, aquí todos los recursos personales ya no me van a servir. Por lo tanto, necesito que tú me ayudes a darle solución. ¿Qué es lo que pasó? Que efectivamente Dios le dio solución. Moisés fue ordenado para que abriera el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo y una columna de fuego detuvo al ejército egipcio. Y al final, cuando se repasó el pueblo y se fue la columna de fuego y el ejército egipcio comenzó a atravesar el Mar Rojo, pues vinieron las aguas, se cerraron y los sepultaron, ¿no? Pero bueno, fue una maravilla de parte de Dios. Que Dios puede hacer las cosas, por supuesto que las puede hacer. Obviamente no estamos hablando de cosas tan espectaculares como eso, pero en nuestra vida también Dios puede hacer esas cosas. Hay otra parte, por ejemplo, cuando el rey Josafat, era un buen rey, por cierto, rey de Judá, sufrió un acoso militar de tres Moab, Edom y Siria. 3 ejércitos se reunieron para sitiar la ciudad de Jerusalén y no tenía en ese momento Josafat la fuerza militar suficiente para poder contener a esos 3 ejércitos. Podría también haberlo hecho Dios de esa manera y haber dicho de forma indirecta, vayan y peleen y yo les voy a dar la victoria aunque seáis pocos. Con Gedeón pasó así, los 300 de Gedeón, por ejemplo. Y Dios lo hizo justamente para que se destacara que no era por el esfuerzo humano que se tuvo la victoria, sino porque la intervención directa de parte de Dios. Perdón, indirecta en este caso. Pues también en este caso, en el caso de Josafat, pues él no pudo hacer nada y sin embargo puso estas cosas en las manos de Dios, que era un buen rey, y fue efectivamente instruido por el profeta para que
en lugar de sacar al ejército, que lo hizo efectivamente, sacó a los levitas para que alabaran a Dios mientras Dios se encargaba en ese momento de la alabanza de los levitas de destruir esos tres ejércitos. Y efectivamente pues fue una victoria milagrosa, intervención directa de Dios. Y lo que hicieron fue, primeramente, que hizo Josafat y el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Judá, confiar en Dios. Y segundo, pusieron a alabar a Dios en medio de circunstancias que obviamente no te provocaría para nada alabar. Esto nos enseña, pues, es una forma de referirnos a cómo reaccionar también a veces en aprietos que son prácticamente insalvables y que aún con tu esfuerzo no se puede lograr, ni aunque lo justifique. Y Dios dice, yo lo voy a resolver, y lo voy a resolver de manera directa, y vas a ver tú mi salvación. Primero confía en mí, y luego está la alabanza. Alabas a Dios en respuesta a decir, Señor, yo sé que tú lo tienes controlado, yo sé que está en tu poder solucionarlo, y por lo tanto yo voy a esperar y confiar en ti, y de esa manera voy a esperar que efectivamente eso se solucione. ¿Y qué sucede? Se soluciona, porque Dios es poderoso para hacerlo. Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otras personas, que a veces es difícil, es verdad, pero lo hace. Bien, eso es básicamente la forma como podemos reaccionar a este tipo de problemas. El tema de la venganza, pues sabemos que si quieres no seas vencido, hermano, sino vence con el bien en mano. El tema del reclamo, también tener sabiduría, saber esperar, no precipitarse, investigar bien el asunto y esperar el consejo de Dios para poder obrar con sabiduría, pedirle sabiduría a Dios para ver cómo enfrentarlo, sin precipitarse en lugar de arreglar, estropear más las cosas. Hay que tener mucho tesón en ese sentido. Y por último, en los problemas que tenemos, saber confiar en que Dios fructifique nuestro esfuerzo, o si no podemos hacer nada, en que Dios lo haga de alguna forma que nosotros no podemos entender, pero que al final se solucione. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por estos consejos de tu palabra, Señor, para poder enfrentar, ya sean los agravios, Señor, los reclamos, o Señor, los problemas que enfrentamos en la vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no actuar de una manera carnal y diabólica, sino más bien de acuerdo al Espíritu Santo. Que nos dé, Señor, sabiduría y, Señor, la paciencia y la convicción de que, Señor, los métodos que tú nos señalas para poder reaccionar correctamente son los debidos. Te pedimos, Señor, que tú ores esto en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, también qué problemas o agravios podemos haber sufrido o estar sufriendo. Y, Señor, que podamos, pues, actuar de una manera tal como tú nos señalas en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.